¿Alguna vez nos hemos parado a pensar en qué ocurre de verdad dentro de nuestra cabeza? En ese espacio que nadie ve, donde le damos vueltas a las cosas, dudamos, recordamos, decidimos. Bueno, pues Hannah Arendt dedicó su última obra, que de hecho quedó inacabada, La vida del espíritu, justo a eso, a explorar qué son esas actividades de la mente, qué pasa cuando, por así decirlo, nos retiramos un momento del mundo exterior. Y claro, esto nos mete de lleno en la gran pregunta que Arendt pone sobre la mesa. A ver, ¿nuestra existencia se define solo por nuestras acciones, por lo que los demás ven que hacemos? ¿O hay algo igual de importante o incluso más en esa vida interior, en lo que pensamos y juzgamos en silencio? Para entender cómo responde a esto, Arendt nos pide que distingamos entre dos esferas, dos mundos de la experiencia humana. Por un lado está la vida activa y por otro la vida del espíritu. Vamos a ver qué significa exactamente esta separación. La diferencia es fundamental y bastante clara. La vida activa es, pues eso, nuestro día a día. Es estar en el mundo, hacer cosas, relacionarnos con la gente, trabajar. Es el ámbito de la acción. Pero luego está la vida del espíritu, que es como un repliegue, un paso atrás. Es el dominio de lo interior, donde ocurren tres actividades mentales que son clave: pensar, querer y juzgar. Ojo, no es actuar, sino más bien prepararse para la acción. Y aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante, y quizás un poco más compleja, porque Arendt insiste en algo que choca con lo que solemos creer. Dentro de esa vida del espíritu, pensar y conocer no son para nada la misma cosa. Esta tabla lo resume genial y desmonta muchas ideas que damos por sentadas. A ver, el conocer se dirige siempre hacia afuera, hacia un objeto. Busca una verdad que se pueda comprobar, datos que se puedan acumular, como en la ciencia. En cambio, el pensar es un movimiento hacia adentro. No busca información nueva, sino el significado de la que ya tenemos, de lo que hemos vivido. Por eso el pensamiento no da respuestas fijas, más bien todo lo contrario, abre nuevas preguntas. Es decir, que para Arendt, pensar es ese diálogo silencioso que mantenemos con nuestra propia conciencia sobre las cosas que nos han pasado. No es para saber más, sino para entender mejor. Es esa pausa que hacemos para preguntarnos, bueno, ¿y esto qué hice? ¿Qué significa realmente? ¿Qué sentido tiene esto que me pasó? Y esta cita que Arendt recupera de Platón lo clava. El dos en uno. Es una imagen potentísima. Cuando pensamos es como si nos desdobláramos. Una parte de nosotros pregunta y la otra intenta responder. Es una conversación íntima. Y es justo ahí, en esa conversación, donde se va forjando el sentido de las cosas y, como vamos a ver ahora, nuestra conciencia moral. Muy bien, ya hemos visto que pensar es este diálogo interno. Pero, ¿y esto para qué sirve en el mundo real? Pues aquí es donde Arendt conecta esta actividad tan abstracta con nuestra capacidad para actuar de forma moral. Propone una especie de cadena, una secuencia. La secuencia es muy clara. Primero, pensamos. Mantenemos ese diálogo interior para buscar el sentido de las cosas. Este proceso de pensar nos prepara, nos capacita para lo segundo, que es juzgar. Poder distinguir en una situación concreta qué está bien y qué está mal. Y finalmente, ese juicio que hemos formado es el que debe guiar nuestra acción en el mundo. Por lo tanto, y aquí está la clave de todo el argumento, si rompemos el primer eslabón, la cadena entera se viene abajo. Dejar de pensar no es algo inocente, es renunciar a la capacidad de juzgar por una misma o uno mismo. Y claro, si no juzgamos, no actuamos de forma responsable. Simplemente obedecemos órdenes o nos dejamos llevar por la corriente. Y con todo esto llegamos a la conclusión más potente, y también la más exigente del pensamiento de Arendt. Si la base del juicio moral es el pensamiento, ¿cómo ejercemos ese juicio en un mundo tan complejo? Un mundo que no nos da respuestas fáciles, ni reglas absolutas para todo. Porque el juicio no es como aplicar una fórmula matemática. Para Arendt es la habilidad de ver qué es lo correcto en situaciones concretas, sobre todo en aquellas que son nuevas o para las que no tenemos una norma clara. Es una capacidad casi artesanal, creativa, no mecánica. Se ejerce caso por caso. Y esta metáfora que usa es sencillamente genial. Pensar sin barandillas. ¿Qué significa? Pues que tenemos que tomar decisiones morales sin una red de seguridad, sin la garantía de que un código, una ley o una autoridad nos vaya a decir exactamente lo que tenemos que hacer. Significa asumir la incertidumbre y la responsabilidad total de nuestra propia decisión. Así que la reflexión que nos deja Arendt es profunda y da un poco de vértigo, la verdad. Si no hay barandillas, si no podemos aplicar reglas de forma automática para ser buenas personas, entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿De dónde sacamos la claridad para juzgar correctamente? Pues Arendt nos diría que la respuesta empieza en ese acto silencioso y a veces muy difícil de hablar con uno mismo. Empieza simplemente por pararse a pensar.